Buenas tardes, mi nombre es Joana Lara, soy participante del Centro Local Metropolitano de la especialidad de Informática y Telemática aplicada a la educación. En estos momentos les voy a hablar sobre los entornos virtuales de aprendizaje. Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son aulas sin paredes ni techo, es decir, que se encuentran insertas o tienen lugar dentro de la Internet. Cumplen las mismas funciones que un aula tradicional, pues permiten transmitir conocimientos desde las instituciones educativas hasta los estudiantes, haciendo uso de software y plataformas. El ambiente virtual de aprendizaje también se conoce con el acrónimo ABA. Estos entornos tienen dos dimensiones, la dimensión tecnológica y la dimensión pedagógica. La dimensión tecnológica se refiere a las distintas herramientas que se utilizan para el diseño del entorno y para la puesta en práctica del mismo. Y la parte de la dimensión humana tiene que ver con las relaciones sociales que se establecen entre los estudiantes y los docentes. El ABA tiene sus inicios alrededor o a mediados del siglo XIX en Europa. Sin embargo, se populariza por todo el mundo alrededor de la década de los 70. Estos entornos inicialmente tenían como base el material impreso, es decir, el libro, y el correo postal. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años y que fueron surgiendo adelantos tecnológicos y adelantos a nivel de comunicación, se han ido incorporando otras herramientas que permiten llevar a la práctica o materializar estos entornos de aprendizaje. En cuanto a los componentes, de acuerdo a los autores, los componentes pueden variar. Para Parra López, en el 2009, los componentes eran los usuarios, que vienen representados por aquellos que hacen uso del entorno, en este caso serían los docentes y los estudiantes, el currículum, que representa la parte de las competencias, los contenidos que debe alcanzar el estudiante, y los profesionales varios que intervienen en el diseño del ABA, pues participan psicopedagogos, psicólogos y especialistas en diseño. La Universidad Abierta para Adultos incorpora a estos que nombré anteriormente como componentes del ABA los sistemas de gestión de aprendizaje, que vienen representados por los software que controlan el sistema de aprendizaje o la forma en que se implementa el diseño de aprendizaje, la infraestructura, que puede ser física en caso de que se requiera una actividad presencial, y virtual cuando se trabaja a través de la parte de las computadoras, la planificación, que tiene que ver con la parte de los recursos que se van a utilizar, las estrategias que va a implementar el docente, las estrategias de evaluación, las formas de retroalimentación, y la comunicación, que actualmente se ha ampliado, pues ya no solo hablamos de comunicación sincrónica, sino que podemos también hablar de comunicación asincrónica. En cuanto a las características que presenta el diseño o entorno ABA, tenemos que estos diseños están insertos en la red, por lo tanto son electrónicos. Utilizan mucho la parte tecnológica, tanto para poderlos llevar a la práctica como para buscar información y toda esta parte. En este tipo de diseño, la relación cara a cara es menos frecuente. Generalmente la relación se da haciendo uso de las tecnologías y puede ser tanto sincrónica como asincrónica. Los entornos de aprendizaje ABA, como cualquier modalidad, cualquier sistema, tiene sus ventajas y sus desventajas. En la parte de las desventajas, tenemos que, como hace muchísimo uso de la tecnología, vienen desventajas que son propias de la tecnología. Por ejemplo, perder la conexión de red o el mal funcionamiento de la conexión en ciertos momentos.
Otra desventaja de este tipo de ambiente es que se requiere una capacitación constante por parte del docente, tanto para la elaboración de los materiales instruccionales como para poderlos como para poder diseñar el entorno o el ambiente dentro de la red, es decir, para crear el sitio en la internet. En cuanto al estudiante, requiere mucho compromiso, mucha responsabilidad por parte de este para cumplir con las actividades asignadas en los tiempos establecidos. Aunque tiene estas desventajas, creo que la cantidad de ventajas que ofrece es muchísimo mayor, pues nos proporciona un ambiente sumamente flexible en cuanto a tiempo, en cuanto a la posibilidad de acceder desde cualquier lugar en cualquier momento. Nos permite aprender haciendo uso de la tecnología y con la tecnología, además de que la cantidad de recursos que nos facilita son muy variados, pues no solo nos facilita recursos o material impreso, material que solo se debe leer, sino también que tenemos audios, videos, combinación de audios y videos, gráficos, imágenes interactivas que suelen captar la atención del usuario y a veces facilitan el proceso de comprender la información. En cuanto a las fases para poder implementar un diseño de aprendizaje ABA, hay que comenzar por la fase de análisis, la fase de diagnóstico preliminar. Esta fase de diagnóstico preliminar está fundamentada en la observación. En este caso se observa la población, se estudian las debilidades, fortalezas y se determina si se va a trabajar con una asignatura o con un programa. Luego pasamos a la fase de análisis. La fase de análisis viene dada o en esta fase el diseñador determina los objetivos, los contenidos, las características de la población al que está dirigido el entorno de aprendizaje. Los contenidos también se determinan en esta fase. Luego pasamos a la fase de diseño, es decir, diseño propiamente del entorno, de las actividades de aprendizaje, de las actividades de retroalimentación. El desarrollo abarca todas estas fases, pues el desarrollo va desde el momento en que se inicia la construcción o se planifica una posible construcción del entorno de aprendizaje en la fase de observación preliminar hasta la puesta en práctica del entorno de aprendizaje en línea. La siguiente fase es la fase de evaluación. Una vez que se elabora, que se construye el entorno de aprendizaje o el ambiente de aprendizaje, el diseñador evalúa cada una de las partes, cada uno de los componentes de las etapas para ver si todo funciona de manera correcta. Si este no es el caso, entonces procede a reorientar y a reestructurar el diseño. Posterior a la evaluación se realiza una prueba piloto. En esta fase participa un pequeño grupo de estudiantes y de expertos en contenido para poder determinar si realmente el diseño cumple los propósitos para los cuales fue diseñado y si el estudiante puede acceder y trabajar en él sin ningún tipo de dificultades, al igual que el docente. Una vez que se realiza la prueba piloto, en caso de que esta resulte positiva, se procede a la última fase, que es la publicación y administración del diseño. En este caso, el diseño es colocado en la red, se crea el sitio, se ubica allí, se hace público a los usuarios y ya estos pueden empezar a interactuar dentro del diseño. Otro tópico dentro del tema que debemos desarrollar es la parte de las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje vienen siendo todas aquellas tareas, actividades, ejercicios
que va a realizar el estudiante o el grupo de estudiantes, con el propósito de que el docente pueda comprobar si se están alcanzando los aprendizajes esperados. Las actividades de aprendizaje siempre van a ser planeadas o planificadas por el docente, o deben de ser planificadas por el docente. De acuerdo a la taxonomía de Bloom, hay actividades que están dirigidas a desarrollar en el estudiante la parte de comprensión, otra la parte de análisis, la parte de síntesis. Es el docente quien determina el tipo de actividades que va a seleccionar en función de las competencias que él quiere desarrollar en el estudiante. En el aprendizaje en línea, la selección de las actividades es un poco diferente y aunque no se toman en cuenta o no se practican todas las que se hacen de manera presencial, el autor Cabero señala algunas actividades que son propias de los sistemas de aprendizaje en línea de los ambientes virtuales. En este caso tenemos la elaboración de proyectos, la lectura de documentos, el análisis de documentos, la elaboración de páginas o sitios web en donde el estudiante puede desarrollar todo un tema, un contenido específico y hacerlo público. También se puede recurrir a las salas de chat, a los foros, para permitir el intercambio de información y conversar con los estudiantes. Tenemos todo este tipo de actividades. Entonces, en mi opinión y en conclusión, creo que los ambientes virtuales de aprendizaje han generado una modalidad alternativa para los adultos que quieren mantenerse estudiando, que quieren mantenerse activos dentro del sistema de aprendizaje, y le proporciona flexibilidad en cuanto a tiempo, moverse de un sitio a otro y poder cumplir con las responsabilidades propias del adulto, atendiendo también a esta parte de formación profesional. Creo que los ambientes de aprendizaje no son de uso exclusivo de la parte de las universidades, del sector educación, pues algunas compañías, algunas empresas también los utilizan para la parte de capacitación de su personal, y creo que estos sistemas también pueden ser trabajados con la parte de los niños y la parte de los adolescentes a nivel de media, a lo mejor no con una educación totalmente a distancia, pero sí se puede ir enseñando al estudiante a trabajar la parte de la comunicación a través de estos sistemas, a acceder a distintas fuentes de información bastante variadas, audios, videos que nos proporciona la tecnología. Y creo que también se pueden hacer pequeñas pruebas en donde el estudiante pueda trabajar una unidad o un objetivo a distancia y la otra parte presencial. Actualmente incluso vemos que hemos tenido que trabajar esta parte con la cuestión de la pandemia en todos los niveles, y con sus pros, con sus desventajas. El sistema de los ambientes virtuales o los ambientes a distancia ha funcionado para poder mantener activa la parte del sector educativo desde el nivel de inicial hasta media general. Esto ha sido todo por el día de hoy. Dentro de este contenido, me disculpo, profe, por no presentarle lámina, pero me surgió un problema con la computadora y tuve que terminar grabando con el teléfono y no me pude apoyar con el material de las láminas, al menos allí compartir pantalla en la parte de la presentación y las láminas. Sin embargo, le voy a hacer llegar junto con el video la parte de las láminas.